de toda la Cuaresma, vive nuestra programación especial. Cada viernes a las 10 de la noche, Andalucía en Cuaresma, con reportajes y entrevistas sobre nuestras hermandades. Sentir Cofrade duplica su presencia, lunes a las 10:30 y martes y jueves de 9 a 11 de la noche. En la madrugada, revive los momentos más inolvidables de las últimas Semanas Santas de nuestra tierra. Esta Cuaresma, PTV Andalucía. La emoción empieza ahora. Muy buenas noches, tercer lunes de Cuaresma, tercera semana completa de Cuaresma que iniciamos hoy aquí en PTV Córdoba, hoy aquí en Sentir Cofrade, hoy aquí en el último tramo, en este espacio de 10:30 a 11 para recordar y disfrutar con ellos de las vivencias de grandes cofrades de nuestra ciudad, como también lo eres tú, que nos estás viendo al otro lado de la cámara y que seguramente el pasado viernes, primer viernes de marzo, pasarás por Trinitarios para saludar al Señor de Córdoba y a todas nuestras devociones que estamos disfrutándolas estas semanas de Cuaresma en la intimidad de sus capillas, esperando ya que llegue ese domingo de Ramos radiante, que nos ilumine el corazón y que nos ilumine a todos los cofrades. Julio, muy buenas tardes. Esto ya se acerca, esto es Ecuador completamente, ya... Hombre, la semana pasada ya fue la última luna de invierno, o sea, la próxima luna llena que veamos en el cielo será la Semana Santa. Será luna de Nisan. Será la luna de Nisan, exactamente. Buen programa el de luna de Nisan, el que tenía esta casa con Ángel Varo, Antonio Capdevila. Historia que es lo que yo quiero contar, o quiere contar el programa, la historia de las cofradías. Me encuentro con muchas personas por las calles y me dicen, ay, me gusta mucho el programa, este de las personas que... Digo, es verdad, porque es que pensamos que la Semana Santa antes de nosotros no existía y la Semana Santa sí existía. Lleva siglos en esta ciudad entre nosotros y de esas personas son de las que nosotros tenemos que ir recogiendo el testigo. Va a ser complicado encontrar a cofrades que tengan siglos, pero sí podemos encontrar algunos cofrades que puedan contar historias. Hoy, en este espacio del último tramo, ¿a quién nos trae? Hoy tenemos otro de los cofrades con mayúsculas, de los que yo he conocido de cuando ya estaban moviéndome por entre las cofradías, a través también de Ricardo, que si Ricardo es una persona omnipresente en toda esta historia sin quererlo, porque es que yo nací prácticamente cuando empezó Ricardo. Él es Antonio López Raya, hermano mayor que fue de la Hermandad del Cister y su familia fue fundadora de la Hermandad del Cristo de la Caridad. Hoy otra vez creo que se nos va a quedar corto estos 30 minutos, don Antonio López Raya. Un placer contar contigo en la noche de hoy. Gracias, yo lo agradezco mucho, porque mira, ya os he dicho antes, así a micrófono cerrado, que mi padre me metió la cofradía en vena. La sangre la tengo totalmente cofrade, porque además ha sido muchas circunstancias. Mi primera cofradía fue la Caridad, que me llevó mi padre al primer quinario cuando yo tenía 10 años. Y no se me olvidará la imagen de un señor que trabajaba en la campana y que era muy chiquitito, y le decía yo, papá, aquel señor, ¿cómo es que no le llevan los pies al suelo? Porque claro, las bancas eran muy altas y el señor era muy bajito. Muchos recuerdos y muchas cosas que luego, pues eso, poquito a poco, pues con la ayuda de la Divina Providencia, pues fuimos haciendo lo mejor que podíamos dentro de la cofradía. Pues ya te digo, fue primero la Caridad, que yo salí de allí porque no me dejaron hacer todo lo que tenía que hacer, y entre otras cosas porque entonces en el año 76 Fray Ricardo mandó a uno de mis sobrinos, los Díaz López, a rescatarme, que me fuera de la Caridad a Capuchino. ¿Tan mal se pasaba en San Francisco? ¿Tan mal se pasaba? Yo lo pasé mal en San Francisco, porque es que yo tenía un criterio netamente cofrade, como el que tengo ahora, ni mejor ni peor, cofrade. Y había cosas que no tragaba. Y entonces incluso todavía hay un miembro de una cofradía que yo he estado, que todavía pues me guarda
un poquito de... Porque claro, yo sigo siendo el Antonio López que creó mi padre como cofrade, evolucionando con todas las cosas, pero con las mismas ideas, ¿no? Y entonces pues ya me fui con Ricardo al Cister, dejé la Caridad, y porque yo una de las cosas que quería de la Caridad era tener una Virgen dolorosa. Una Virgen dolorosa fuera de... Que fuera de vestir, que no fuera de talla, como la de Mora, ¿no? Y que no fuera solo como va la Virgen Dolorosa, que por cierto hay una anécdota con esto de la Virgen Dolorosa, porque yo pregunté en cierta ocasión que cómo se llamaba la Virgen, y me dijeron los señores de la Junta Directiva, yo era mucho más, la Junta de Gobierno mejor dicho, yo era mucho más joven, ¿no? Y me dijeron, no, la Dolorosa no tiene Virgen, es la Virgen del Señor de la Caridad. No tiene nombre. Y le dije, pero bueno, ¿cómo es que no tiene nombre? Y entonces, cuando le pidieron ayuda a Fray Ricardo, que yo bajé con Fray Ricardo por petición de Carret, bueno, no me acuerdo ahora mismo del hermano mayor, y me dijo, hombre, ¿por qué no nos echáis una mano y tal? Y bajó Ricardo, y entonces en una junta de gobierno, pues se le puso María Santísima de la Compasión, que es el nombre que nunca ha llegado a utilizar la Hermandad de la Caridad. Aquello se quedó aprobado en una junta de gobierno, que hasta gente de mi propia familia me dejó hablar y todo, porque decía que la Virgen tenía que ser la Dolorosa. Y yo, pero bueno, una Virgen, la Dolorosa son todas las vírgenes, y cada una tiene una vocación, ¿no? Eso fue una anécdota de esto, y fue cuando ya me llamó Ricardo. ¿Llegó a haber una Virgen cuando tú estabas en la Caridad, aquella historia de Martínez Cerrillo? No, eso fue posterior, ¿no? Eso fue posterior, sí. Yo quise allí hacer un paso de palio con la Virgen y demás, pero no me fue posible. No, aquello era un coto cerrado. Yo, por respeto a mi padre y a mis tíos, que fueron fundadores en el año 39, y en fin, hay amigos de mi padre como Pepe Molleja, el de la Campana, José María Carrero Rivas, bueno, todos los amigos que fundaron la Caridad, que la Caridad la fundaron un grupo de comerciantes de Córdoba, en el año 39 la refundaron porque esta cofradía venía... Y entonces pues yo ya me llamó Ricardo, que Ricardo concretamente vivía al lado de mi actual mujer. Yo me quedé viudo, como sabéis, y vivía al lado de mi actual mujer, ¿no? En la Plaza de Colón. Y entonces pues ya con Fray Ricardo empezamos a elaborar cosas. Y con Fray Ricardo se han hecho muchísimas cosas. Se hizo hasta la restauración del convento de Capuchinos, entrando los camiones por la noche, porque no había licencia. Ahora ya se puede, eso ya se puede decir ahora porque ya prescrito. Ha prescrito completamente. Es verdad que todo eso fue una época, todos los años 70, principios de los 80, es una época, un revulsivo de la Semana Santa, que iniciaron unas cofradías, pero que todas vieron en eso el futuro, el perpetuarse. Y este camino, no podemos olvidar a Rafaelito Zafra, que fue el impulsor, Rafael Zafra fue... Quiero preguntarte, este camino ahora de San Francisco a Capuchino has nombrado a tu mujer. Sí. ¿Este camino lo hiciste de la mano con tu mujer? ¿Tu mujer también fue cofrade? O... Mi mujer decía que no era cofrade, pero cuando nos reuníamos todas las noches en casa, se iban todos cenados. Mi pobre Lola, sí. Decía yo, a mí no me meten las cofradías, que yo no soy cofrade. Pero cuando llegaban allí, los atendía que no me veas. Era como la Santa Marta, que era la que proveía... Sí, exactamente. Sí. La actualmente que tengo ya, mi segunda esposa, gracias a Dios, porque la divina providencia me ha premiado con una gran persona, ¿no? Sobrina de Pepe Molleja. Y desembarcamos en Capuchino. En Capuchino. No en Capuchino, en aquel entonces... Bueno, en el convento del Cister. No, desembarcamos en Capuchino primero, en principio. Sí. Íbamos a una habitación que había arriba del todo, que aquella se hundió, y en donde celebrábamos las primeras reuniones, Manolo Diegues, Manolo López Lorenzo, mi sobrino, estábamos 6 o 7 como mucho. Yo fui el encargado de hacer la primera lotería que hizo Tito. Tú que has hecho mucha lotería en la Caridad y tal, claro, yo ten en cuenta que tenía mucha gente del comercio y yo iba con los talonarios, toma, véndeme. Y no,
Yo recuerdo en la entrada donde salen los pasos, el salón de paso de Capuchino, que a mano izquierda, donde hoy está precisamente donde montan los pasos la Hermandad de la Sangre o de Cista, ahí había unos escaloncitos que subía. Sí. Y era una habitación llena de carteles de Semana Santa, que era un poco, lo utilizaba la hermandad como de casa de hermandad. Y no tenía techo era solamente fijo, era un cañizo y por allí sentías las ratas correr por arriba. Eso, las vivencias y nos reuníamos allí al principio, sí. ¿Era antiguo alumno de La Salle o...? ¿Eh? ¿Era antiguo alumno Sí. de La Salle? Al final, todo... Estudié en Cervantes y en La Salle, ¿no? En La Salle con el hermano Diego, que pegaba. Era otro tiempo. Pero tiene papeles, estudió en Maristas también, que aquí compartimos colegio. Y cómo, bueno, y han pasado 50 años, que eso lo podemos saber perfectamente de la fundación del CISTE. La fundación 50 años ha hecho ahora, que por eso bajamos a la catedral con Nuestra Señora, ¿no? Y con un montón de hitos que ha tenido la hermandad, de la Dolorosa de Álvarez Duarte. Primero la Dolorosa, que antes era ahora es la Virgen de Gloria otra vez. Exactamente. La Dolorosa que tuvo... Que yo esa recuerdo fue que eran las vísperas de la Semana Santa, que no había otras vísperas, era solamente la Hermandad de la Sangre o el Vía Crucis. Nosotros estuvimos 9 años sin salir, 8 años sin salir en Semana Santa con la Virgen. Salíamos con el Vía Crucis del Cristo de la Sangre, nada más. La primera víspera. El Viernes de Dolores, salimos con el Cristo. El Cristo de la Sangre salió por vez primera en el año 1996. En Semana Santa. En Semana Santa, sí. Que hizo el paso Moreno Anguita, tenía un tallista que se llamaba Paquillo, que el tío era fabuloso, y Rafael Cabrera Polo, un buen hermano de la cofradía también, contribuyó muchísimo. Su mujer se llamaba Antoñita, que era la prima hermana de un sacerdote que era de la catedral, no me acuerdo ahora mismo del nombre. Y este hombre nos ayudó mucho. Rafael Cabrera Polo fue un hombre que pagó el paso, costeó, fuimos a Pinto Berraquero para hacer la figura de misterio, los pagó él también. De estas personas, y luego no se me puede olvidar otra señora, que era doña Lourdes Ocaña Porra, que esa cuando Ricardo se ponía el hábito, le sacaba hasta los números rojos y los tenía en la cuenta. Eso yo he oído mucho de lo del confesionario, dicen el confesionario, cuántas cosas de confesionario, de Ricardo, el confesionario de Ricardo, cuántas cosas han salido, aparte de escuchar la redención. Además es que él salía, se vestía de blanco, se quedaba con el alba nada más, ¿no? Y se salía al portón de allí, del rellano, de la entrada de la iglesia, y allí, o vendiendo papeletas de rifa, que es lo propio que hacíamos en aquellos momentos para hacer dinero, o lotería de Navidad, en fin, ¿no? Por ahí, de entre las fotos, van a salir la cuadrilla costalero del CISTE, Claro. la de banda de corneta y tambores del CISTE. Claro. ¿Perteneciste a alguna de las dos? Sí, mis hijos pertenecieron a la banda de corneta. Fueron los primeros tambores del CISTE, porque el CISTE solamente salió primero con una banda de tambores, ¿no? Y luego ya sí se hizo la de corneta. Y mis dos hijos, sí, porque los demás son mis niñas, que esas no tocaban el tambor, ¿no? Y resulta que mis niños fueron de los primeros tambores. Y los guardábamos los tambores en el altillo de las monjas del CISTE, porque no teníamos dónde guardarlos, ¿no? Las monjitas, yo recuerdo con tanto cariño a las monjitas. Todavía hay 2 o 3 que viven y vas a ver lo que están en la Encarnación, en el convento de la Encarnación. A mí me he entrado muchas veces a las 7 de la tarde cuando terminaba de mi negocio y me han dado a las 7 de la mañana. Y a la hora que ellas bajaban a rezar, que me eran las 4:30, las 5, cosas así, pues resulta que me bajaban pestiños, roscos, el cafelito. Es verdad, porque esas monjas tenían repostería que Claro, vendían... me lo ponían en el torno, Antonio, y no se me olvidará un día que le tuve que arreglar entrando en el CISTE por la puerta de mano derecha, hay una puerta que era la tarasana, y que esa ventana da a la calle de Carbonell y Morán. Y entonces me dicen, hombre Antonio, que esto se ha caído, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues voy a arreglarlo, venga, voy a hacer lo que pueda. Me ha gustado siempre la carpintería, los chapuces, en una palabra. Y luego resulta que me dice mi mujer, sí, llévate el mono este que hay aquí, que es el que tú te pones muchas veces cuando vas a pintar algo o algo, ¿no?
y me puse el mono. Total, que llegó la hora de sacarme por el torno lo que fuera y le quise devolver, Madre Teresa, que era la abadesa, ¿no? Madre Teresa, que ya he terminado, que soy Antonio, ábreme usted que le voy a entrar las cosas, ¿no? Y como yo iba con el mono y sudado y despeinado, al entrar se queda así la Madre Teresa y llego y digo, ¡viva la República, muera la monja! Y mira, pegaron una escapada para adentro. Y Madre Teresa, Antonio, por Dios, ¿qué cosas tiene usted? Hombre, esa broma... Claro, despeinado con un mono sudoroso. Aquí estamos viendo una serie de fotografías, hemos estado desde hace un rato viendo fotografías de precisamente ese Vía Crucis, que... Ese fue el primero. El primer Vía Crucis con el Señor de la Sangre, saliendo del Cister, saliendo del convento del Cister, sí. Pues ese paso, Fernandito Morillo y yo fuimos a pedírselo, fuimos al Santo Entierro, que lo tenían no sé dónde, arrumbado, que ya no, y nos lo llevamos a los bajos de la casa de Fernandito, que es donde tiene hoy las consultas y eso, que antes era un patio grande. Sí. Pues ese es el paso que... Son primeras fotografías que hemos visto, por ejemplo, estas son las fotografías, los arcángeles que van en la peana de... ¿Estos no son los que salieron en el paso el otro día? No, estos son pequeñitos. Los otros son los que están en la esquina. Los ángeles de pasionistas que están en el Cister, en la esquina, vamos, en las frontales de los laterales del Cister. Bajo las pechinas. Y esos eran los arcángeles que son de la peana, que son de Villarreal, de plata y con las carnes en marfil de Quiernan. Sí, de Quiernan. Esa fotografía de la bendición de las imágenes. Eso, y ahora estamos viendo la primera virgen que realmente tuvo el Cister, que hoy es la devoción de Gloria. Sí. La primera la encargaste y se ve que el fray lo dijo. Esto no la encargamos. Fuimos a comprársela a un fotógrafo. A Fernán. A Fernán. Eso es. Que este fue el que me dijo que él no quería cheques, que quería dinero con tanto y sonante. Y me fui a un banco y le digo... fueron 80.000 pesetas, me parece que fueron. Digo, mira, esto me lo vas a preparar todo en billetes de 5 pesetas y de 25 pesetas, pero de los más viejos que tenga. Y le llevé una lata de galletas lleno de los billetes. Digo, toma, no quería dinero en efectivo, toma. Aquí hemos visto también la Cruz de Mayo también, donde se sacaban... La primera. Aquí en la misma plaza también de Cárdenas. Claro, Toledo. que se guardaban las cosas en los bajos de casa de Fernando. Que me has dicho que el primer año terminaste de montar la cruz. El primer año, al día siguiente, cuando volvimos por la mañana, nos habían tirado y nos habían hecho pis con los arcos. Tuvimos que volverlo otra vez a poner. Fernandito lloraba como un chiquillo, ¿estamos? Hay diferentes fotografías, la entrega del fajín, el primer fajín que tiene de General... De General Gómez Cárdenas, el padre de Rafa Gómez. El General Gómez Cárdenas, que fue en un 8 de diciembre, precisamente cuando se le hizo la entrega. Y decide, dentro de todo este elenco de fundadores de la Hermandad del Cister, ser hermano mayor de la cofradía. No, yo no lo decido, lo deciden ellos. Bueno, esos son los mejores hermanos mayores muchas veces. Porque verás, pasa lo siguiente. Fernandito Morillo había estado estudiando en Sevilla y no quiso seguir estudiando porque Fernando tenía su pasión de las cofradías y eso era superior. O sea, yo no he visto un cofrade más constante y más cabezón en el sentido, no porque tenga la cabeza más o menos voluminosa, no, sino cabezón por decir esto y esto y esto. Y no se me olvidará que un año, pues no sé qué es lo que pasó, me parece que es que no, la cuadrilla no fue bien, y cuando volvimos al Cister, ¿dónde está Fernando? ¿Dónde está Fernando? ¿Dónde está Fernando? Y entro a la sacristía a lavarme las manos, y estaba sentado en un sillón así llorando como un niño chico. Esto no puede ser, esto no puede ser, estos son los maricones, ¿ah? Esto no se puede andar así. ¿Ah? Fernando, qué gran persona es. ¿Ah? Es un maestro de cofradía. Yo, lo poco que sé, se lo debo a Fernando y a Fray Ricardo. Se me olvidará que la primera vez que me pone a hacerle las flores en la jarra del palio,
Digo, Fernando, esto, yo sabía que eran su base, su esponja, y digo, ¿cómo empieza este guay? Dice, yo no te digo a ti eso, tú lo tienes que hacer, y si no está bien hecha, vuelve a hacer otra. Así aprendí yo a poner flores. Y luego al final, pues fue una pasión por poner flores, que me llamaban, por ejemplo, yo como hermano de la Reina de los Mártires, he puesto un montón de años, hasta que tuve un problema de un accidente de coche, que me pegaron un golpe por detrás, y estuve con el collarín no sé cuánto tiempo, y además que no podía estar ya luego tanto de pie, ¿no? A la Reina de los Mártires fue la primera vez que salió la Reina de los Mártires con rosa de color, del mismo color de las sedas del palio, que vinieron de fuera, de Holanda. ¿Rosas azules? No. De algunos bordados, de algunos bordados, sí, del palio, ¿no? Y luego le hice otra cosa también, que fue, ¿cómo se llaman las flores estas que bajan así, como haciendo una escalerita, que huelen a limón? Sí, eso... Ay, no me acuerdo ahora mismo. Eso se lo puso un año. Frexias. Fresias, justamente. Fresias. De memoria estoy peor que de dinero. Fresias. Pues fresias. Y decía la gente, ¿cómo huelen las rosas? Que recuerdo un poco a las varitas de San José. Claro, y la gente no sabía. Y decían, ¿esto qué le habéis puesto? ¿Qué le habéis echado? Perfume, ¿no? Y con Ricardo me pasó igual con la Reina de los Ángeles, que además tuve la cosa de Manolo Diegue, Alop y toda esta gente, mientras que yo estaba poniendo las flores, pues le dije, irme a pegarle una paliza a los naranjos de Asá y a traer aquí, y llenamos toda la calle central. ¡Oh, cómo olía aquello! Bueno, ahora si no llego a coger los guardias. Otro tiempo. Ahí mira la primera vez que vino Tejera, sí. con Pepín Tristán. Don José Tristán, fui a verlo, porque lo llamó Ricardo por teléfono y dice, que va ahí, estaba yo ya de hermano mayor, me parece. Por ahí. Eso fue el 8 de diciembre, No estaba yo de hermano mayor todavía, ¿no? Y fui a verlo concretamente a don Manuel Tristán, don Manuel, que quiero que traiga guá, y fue la inauguración como banda de música en Córdoba, o sea, el debut de la banda de Tejera. Un 8 de diciembre del 80. El 8 de diciembre del 86, por ahí andan las fotos. Sí. Fue la primera salida procesional de la Reina de los Ángeles. Yo recuerdo que entonces Ricardo, porque estaba, claro, era diciembre, y Ricardo dijo, yo le voy a hacer una saya a la Virgen del color que tenga el cielo ese día. Claro que ese día se hinchó de llover. Se hinchó de llover, pero luego se mejoró y Exactamente. le hizo una saya gris que tiene la Virgen. Pues fíjate tú cómo sería que ese día teníamos nosotros en casa, teníamos para comer 16 personas. Todos los que habían venido de Sevilla, invitados por Ricardo, y fue en casa la comida. Y claro, pues... ¿En tu casa? En casa, sí. Bueno, es que en mi casa es que tenía un salón que se abrían las puertas de corredera y era como esto, ¿no? Y entonces resulta que como Lola, mi mujer, que en paz descanse, ella era todo, vamos, maravilloso. Y resulta que vinieron gente de Saltera, que los trajo Ricardo, que fue cuando yo conocí a los de al hermano mayor, que era Antonio, y la mujer se llamaba Ignacia. Estuvimos, en fin, eso fue la primera vez que yo conocí a la gente de Saltera, y ya luego fuimos yendo. Todos los años íbamos en la salida especial que tenía en el mes de octubre, ¿no? La Virgen de Saltera. ¿No? Y de todos aquellos años del CISTE, ahora por ejemplo ya pasan 50 años, ¿creías que iba a llegar a este punto? Por ejemplo, el misterio, estábamos viendo antes las imágenes de ese paso de Vía Crucis del Viernes de Dolores, y también hemos visto en las telas de aquí atrás ese barco modernista del misterio del CISTE, y el palio, el manto... Bueno, el manto tiene mucha historia, ¿eh? Sí. El manto tiene historia porque los ángeles de plata y parte del bordado, que estoy viendo ahora mismo ahí, ¿no? Pues lo pagó la duquesa de Cardona, la madre, no la niña, ¿no? La madre hizo una gran amistad conmigo porque vivía en la calle Alfonso XIII, frente a Ocio, en el segundo piso, y mi hermana en el tercero, porque esa casa lo hizo mi cuñado José Díaz Martín,
que él tenía cosas de construcción, ¿no? Y desde entonces conocí yo a esta señora, ¿eh? Y era un encanto. Y me decía, ay, mire usted, Antonio, pero mujer, si yo te digo de tú, ¿cómo me va a decir a mí de usted? Amelia, sí. No, Amelia no era Amelia. ¿O Amalia? No, tampoco. La duquesa de Cardona, Casilda. Casilda. Igual que la niña. Sí, igual. Exactamente. Vamos, la niña igual que ella, ¿no? Sí. Y entonces, pues, un día que salimos, que volvimos porque llovió, entró el paso y yo no recuerdo porque yo creo que había algo hecho, pero no estaba totalmente. Y entrando en el portón de pasos, a mano izquierda, es donde se metía la Virgen y en el de mano derecha el Señor, ¿no? Y me dijo doña Casilda, pídeme para la hermandad lo que quieras que lo hago. Y digo, tenemos que bordar el manto. Pues el manto lo costeo yo. Y nos fuimos, Ricardo, ella y yo, nos fuimos a Piedad, a la Albaida, ¿no? Y allí le hizo todo el paso y los ángeles de plata también los pagó ella. Bueno, es que hay cosas que en las cofradías yo las considero como auténticos milagros. Hombre, ya lo dice Ricardo mucho, la Semana Santa de Córdoba es un gran milagro porque es verdad que está hecha de muchas gotas, de muchas personas que han ido poniendo, porque, fijaros, lo que has dicho antes, uno su esfuerzo, ahí está, otro su trabajo, otro su dinero, otro sus saberes. Sus ideas, Ricardo me acuerdo cuando se ponía en el suelo del comedor de Capuchino con unos papeles enormes a dibujar, ¿no? Y luego eso, que sí, cada uno hemos hecho lo que hemos podido, pero sobre todo yo tengo grandes recuerdos, porque cuando tú vas a un sitio para dar todo y no recibir nada, entonces nunca te puedes enfadar, porque tú ya sabes a lo que vas. Una gran frase, sí señor. Tú sabes a lo que vas. Eso a mí me ha pasado en dos cofradías. En el Cister nunca me ha pasado. Esa es mi hermandad de todo corazón. Luego estuve la que tú escogiste, como se suele llamar. La que tú bueno, sí, la que me llamaron. La que te llamó. Mi sobrino. ¿Vamos? Luego estuve en la Cena, porque yo también fui fundador de la Cena, ¿no? Con los hermanos, con Ortilio Pérez de Armayor, con los hermanos Fernando, Antonio Prieto y demás. Y aquello fue un golpe grande que tuvimos, porque al final yo tenía mucha amistad con don Antonio Gómez Aguilar y nos dejó en un patio que es una de las calles al lado de un colegio. González López, en la calle González López, nos dejó allí y allí es donde trabajábamos nosotros. ¿Vamos? Y al principio, en una nave que había en las cocheras de Ciudad Jardín, al lado de la plaza de Costasó, que allí me he pegado yo unos lotes de carpintería. Entre las monjas y... Sí, bueno, pero lo de la monjita... El negocio no era de carpintería el que tú tenías, ¿no? Yo he vendido toda mi vida esto que tengo puesto, trajes, confesión, teníamos varias tiendas. Unas las llevaban mis niñas, que era la confesión de mujer, señora, que se llamaba Lola Peláez, igual que mi mujer, que en paz descanse, y la otra se llamaba Dova, y me preguntaban, porque me decían, ¿tu mujer que se llama Dolores Baena? No, se llama Lola Peláez, la hija del dentista. Y Dova es porque al arquitecto, íntimo amigo de mi cuñado Pepe Díaz Martín, como él era constructor, pues me dibujó lo que quería. Tenía una visera la tienda que sobresalía una barbaridad de color rojo y las letras panzudas y azules. Y me decían, ¿Dolores Baena? No. Córdoba. Las 4 últimas letras de Córdoba, Dova. Interesante. Antonio, vamos a llegar ya al final. Has tenido durante todo este rato aquí la estampita de nuestro Padre Jesús de Sangre y la Reina de los Ángeles. Sí. Este martes santo y todos los martes santos, ¿dónde le gusta estar, Antonio? ¿Que dónde me gusta estar? Pues a los pies de la Virgen y detrás de mi Cristo. Yo ya no he visto de Nazareno. Aunque el otro día
Aguanté Toda la procesión que fue... toda la procesión desde las 4:15 hasta las 2 menos cuarto que llegué yo a mi casa, que fue cuando me pude quitar los zapatos. Pero bueno, era un momento para Sí, recordar sí. y para... Mira, fue entrañable aquello que yo lo viví, porque mira, cómo se nota cuando en una cofradía hay hermandad de verdad. Como yo era el más viejo, el más antiguo, pues iba el último nazareno del cirio, con mi cirio agarrado, ¿no? Ahí está. ¿Quieres un caramelito? No, gracias. ¿Quieres agua? No, gracias. ¿Estás cansado? Mira, aquello fue un derroche de atenciones que a mí hubo un momento que se me saltaron hasta las lágrimas. Iba Nacho de pareja conmigo y venía en medio Manolo Diegues, porque Manolo Diegues se incorporó de otro sitio que venía, ¿no? Y yo, para mí, el Cister, no tengo nada más que grandísimos recuerdos. Pero cofrades, personales, de cristianos, en todo. Y luego, pues, en la Sagrada Cena, pues también colaboré lo que pude, ¿no? Porque el paso que dibujó mi hijo Antonio, ¿no? Y que hizo en Sevilla, no me acuerdo de la Ibáñez, creo que fue. Ibáñez, justamente. Uy, mira, me voy a tener que comprar un diccionario. Pues eso lo dibujó mi hijo Antonio, ¿no? Y me costó un disgusto, porque lo querían que lo hubiera hecho uno de aquí de Córdoba. Y Ibáñez nos cobró por aquello 10,5 millones de pesetas en aquella época. Y el de Córdoba llevaba 15. Y hubo uno que se peleó conmigo porque dice que tenía que hacer aquel y que tenía que hacer aquel. Y entonces ya la Junta de Gobierno pues dijo, señores, si aquí tenemos el boceto y tenemos todo, ¿cómo vamos a dar más dinero? Y aquello me costó a mí un pequeño disgusto, no por parte de Antonio ni de Cristóbal, no. Para mí siguen siendo unos hermanos maravillosos. Es de un señor que había allí que le pareció y ya está. En el Cister no he tenido ningún problema nunca, gracias a Dios. Y luego pues me llamó Fernando Cruz Conde, porque en el año 2012 fue el año de la fe y quería que saliera San Rafael. Entonces mi hijo iba mucho por San Rafael y me dice un día, dice, don Fernando Cruz Conde, quiero hablar contigo. Pues bajé y me dice una fotografía de San Rafael del siglo yo no sé cuánto, ¿no? Yo estaba muy chico entonces. Lleva unas guirnaldas de laurel. Sí, sí. Y me dijo, ¿tú eres capaz de...? Porque le dice a mi hijo, ¿tu padre crees que será capaz de hacer esto? Y dice mi hijo, dice, si hay alguien que lo haga en Córdoba, el único que va a ser mi padre. Bueno, pues aquello en unas mallas verdes, con esponjas por dentro articuladas, como estaban las mallas, hojita de laurel, hojita de laurel, hojita de laurel. Me hice los costeros, la trasera y la delantera. Y me ayudó una señora que es señora de verdad, de la señora de la viuda de don Martín Moreno Roca, que era muy amigo de mi padre. Y ella se sentó a mi lado a poner hojitas, que trajo hojitas de laurel luego de su cortijo, y nos pasamos un día, pues me parece que yo había entrado a las 9 de la mañana o cosas así, y salimos a las 11 y pico de la noche. Miles de recuerdos, ¿no? Totalmente. De San Rafael. Y tenemos que cortar ya, Antonio, bueno, pues nada, ya estamos sobre la hora. Sí, miles de recuerdos y grandes momentos. Sí. Espero que pases buenos momentos con esta botella de aceite que te hemos gracias, regalado. Hombre, muy que bien, para el desayuno. Para el desayuno, para la ensalada del plantío del Duque, aceite de oliva virgen extra, pues muchísimas gracias. Ecológico, natural, para que... Muchísimas gracias por partida triple. Para ti y por el aceite. Hombre, para el plantío del Duque, para el plantío pues del mira, Duque. muchas Además veces son socios del círculo. Muchas ¿no? veces se extiende uno por la cantidad de vivencias. Si es que siempre lo hemos comentado, es verdad que se queda siempre corto. No porque quiera uno presumir de nada, porque la presunción es de necio. Bueno, ¿no? y estos son recuerdos. Y Antonio, me va a perdonar, como estamos en el Ecuador del último tramo, Julio, tiene usted su botella, sus primeros dividendos también los consigue, se lleva doble botella de aceite de oliva. Pues yo os doy las gracias por haberme aguantado en esta media hora y os doy las gracias con toda sinceridad porque me causa una gran alegría poder discernir todo lo que humildemente he podido hacer. Ya digo, mi padre,
Fray Ricardo y Fernandito tienen la culpa de todo esto. Bueno, pues se nos ha hecho corto una vez más, Julio. Un placer. Semana que viene sabemos a quién tenemos. Estamos todos ahí en ello. Tenemos ya los dos últimos que están allí casi a punto de cerrar. Perfecto, y nosotros pues nos vemos mañana en el horario habitual de esta casa de 9 a 11 con el padre de un servidor, Juan José Primo Jurado, que presentará el libro Vírgenes de Córdoba, con toda la actualidad cofrade, y también la tertulia histórica de Sentir Cofrade con Antonio Varo, Antonio Capdevila y Jesús Cabrera. Sin más, nos vemos mañana martes y mientras tanto que tengan una gran noche de lunes de Cuaresma. Muchas gracias. Durante toda la Cuaresma vive nuestra programación especial. Cada viernes a las 10 de la noche, Andalucía en Cuaresma, con reportajes y entrevistas sobre nuestras hermandades. Sentir Cofrade duplica su presencia, lunes a las 10:30 y martes y jueves de 9 a 11 de la noche. En la madrugada, revive los momentos más inolvidables de las últimas Semanas Santas de nuestra tierra. Esta Cuaresma, PTV Andalucía. La emoción empieza ahora.